Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Damos la bienvenida a todos los hombres y mujeres que están en este salón, dando gloria a la cosa patriótica y a la ciudad de La Vega. La Revolución de Abril de 1965, o Guerra de Abril, Resolución del 65, o simplemente Revolución de Abril, constituye uno de los hechos más relevantes de la historia de la República Dominicana. Los jóvenes del ejército de ese momento histórico se propusieron restaurar el primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hoy, en este hermoso salón de nuestro ayuntamiento, nos toca enjuiciar decisiones tomadas y ejecutadas y las no ejecutadas de los hombres y mujeres de ayer. En el presente parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Siendo así, ¿qué sentido tiene molestarnos en estudiar esta noche los hechos ocurridos ese 24 de abril? Ciertamente en nuestra ciudad culta, La Vega, hay un despertar de conciencia. Estamos interesados y sabemos que es responsabilidad nuestra el estudio del pasado de nuestra sociedad para evitar los fracasos del mañana. La historia es considerada como una de las ciencias humanísticas que más utilidad le ha dado al ser humano, no solo para conocer el acervo cultural de las diferentes civilizaciones que han pasado, sino también para permitirle construir su propia identidad, buscando y tomando datos de tiempos pasados que faciliten la elaboración de su propia idiosincrasia. Esta noche nos corresponde recordar hechos trágicos, hechos que cambiaron el destino de la nación. Analizaremos una parte de nuestra historia, un choque de emociones que vivieron los hombres que tuvieron en sus manos el destino de la patria. Hoy tenemos la dicha de tener aquí grandes panelistas, buceadores de la verdad histórica, para refrescar nuestra mente y hacernos tomar conciencia de los hechos históricos. Hoy lamentamos los hechos ocurridos ese 24 de abril, pero les recuerdo que hoy somos los protagonistas del presente. Se nos juzgará mañana para bien o para mal, por las decisiones que tengamos a favor o en contra de nuestra sociedad. Trabajemos pues siempre para bien de nuestra ciudad y de nosotros mismos, favoreciendo a nuestros hijos, favoreciendo a la patria. Aprendamos de los errores del ayer para así evitar el fracaso de mañana. Muy buenas noches. Acto seguido, vamos a llamar al primer panelista de esta noche. La Revolución Constitucionalista del 24 de abril estará a cargo de un guerrillero heroico y soldado de la patria, el licenciado José Rafael Pérez Modesto. Bien, buenas noches, distinguidos funcionarios de este cabildo y personalidades que nos acompañan en esta actividad, que es motivo de mucho orgullo. Yo sé que podría hacerlo en nombre de todos los participantes, porque nos obliga el tiempo a ser breve. Creo que esa es la expresión de Rafa Gamundi, es la expresión de Rafael Hernández, que verdaderamente es un privilegio que un tema de esta naturaleza hayamos sido invitados y podamos agotar un breve espacio de tiempo a favor de la población vegana, que seguro conocerá y que proyectaremos en el programa Momento de la Historia este sábado, para que
circule en toda La Vega de manera amplia. Debemos resaltar, como bien habló quien introdujo el tema, resaltar la naturaleza del acontecimiento que hoy conmemoramos. El 54 aniversario de la Guerra Patriótica de 1966. Constituye, como él dijo, un acontecimiento trascendente del pasado en los ámbitos militares y políticos. Yo diría que es el acontecimiento del siglo pasado, del siglo XX, más importante en los ámbitos políticos y militares. La brevedad que impone el tiempo nos obliga a ser precisos y a circunscribirnos a aspectos parciales de este tema patriótico y demostrar que este hecho sirvió como una demostración más de lo que es nuestro pueblo, un pueblo valeroso, de un espíritu indomable de lucha por su independencia, de defensa de su soberanía y las libertades que como país nos corresponde. Tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo y la lucha por la salida de sus familiares y sicarios que usurparon todos los poderes y bienes del pueblo, la inmensa mayoría nacional impuso con su lucha un gobierno provisional que desplazó a Balaguer, organizó las primeras elecciones libres en diciembre 20 del año 1962. Para sorpresa de sectores fácticos y tras un duro batallar, las mismas fueron ampliamente ganadas por Juan Bosch, un político e intelectual democrático, progresista, que combatió desde el exilio a Trujillo, pero que no era conocido por la inmensa población dominicana, por las prohibiciones políticas, los controles absolutos impuestos por esa terrible tiranía que impedía, su pena de prisiones, torturas, muertes, oír emisoras externas, leer cualquier libro. Y como ejemplo, sobran los ejemplos, pero yo recuerdo un señor en la Núñez de Cáceres que sintonizó un radio y puso una emisora venezolana, y ese hombre hacía sombrero y hasta el día de hoy no volvió a aparecer jamás. Y casos como ese hay innumerables, pero aparte de eso también personas, recuerdo que en una ocasión la revista Life, que circulaba en español, denunció cómo la riqueza de un país tan pobre, los recursos de un país de los más pobres de América, eran dilapidados de manera vergonzosa y descarada por Ramón Trujillo, quien estaba en una escuela de formación militar, pero se daba la gran vida bebiendo con mujeres, con cineastas, con artistas, llevando una vida completamente desarreglada, tanto que de la propia academia lo expulsaron, y eso fue uno de los golpes más duros que recibió en términos familiares Trujillo, una vergüenza que ni siquiera lo quiso recibir personalmente. Entonces, esa es la realidad. O sea, Juan Bosch vino al país y no era conocido, porque lo que él había producido como intelectual era imposible que se conociera. Pasó como García Godoy, por ejemplo, que su última publicación, y de eso puede hablar con más profundidad el historiador neto del grupo, el Rafael Hernández, su último libro, que hablaba y condenaba la intervención norteamericana, la primera intervención norteamericana, desapareció, lo quemaron y la población no podía conocer. Aquí eran privilegiados los que, como Fran
pudieron leer cualquier obra de un escritor, y yo hacía el cuento de Life que publicaba eso, y antes de que eso circulara en la población, lo recogieron todo para que la población no lo leyera. Afortunadamente alguna gente lo pudimos ver. Yo recuerdo parte de eso, y entonces uno leyó, y eso acentuó el espíritu que ya en esa época había delante de Trujillo. Y hablaba del ingreso de Bosch. Ya había un sentimiento antitrujillista, él advirtió la realidad que vivía, y en febrero de ese mismo año, 1961, dedicó una carta con su pensamiento de que Trujillo debía abandonar el país, que los días de él estaban contados, y le propuso esa solución. Y tuvo también y ya eso Rafa Gamundi podrá profundizarlo, conocedor de ese proceso y de esa característica, tuvo la visión de venir a combatir desde dentro a Trujillo, y trajo el Partido Revolucionario Dominicano el 5 de julio de ese mismo año. Trujillo había sido justiciado el 30 de mayo. Y entonces inmediatamente sale Unión Cívica ese mismo mes de julio, a finales de julio, como una agrupación política no partidista supuestamente, pero con la intención, porque eran núcleos que habían participado en el 14 de junio y que tenían sentimientos antitrujillistas, pero la mayoría de los cuales también tenían la visión de apoderarse del Estado y todos los bienes que Trujillo había cogido contra el país. La prédica de Juan Bosch, y fui testigo con el propio Rafa, que le agradezco, como a muchas otras gente aquí, Fran Peralta, que fue una de las gente clave de que yo me inclinara por las ideas más revolucionarias de esa época, que verdaderamente inició entonces un cumplimiento de lo que había prometido, que en su gobierno no perecería la libertad, que no habría un preso político en la República Dominicana, que había necesidad de una reforma agraria, que había necesidad de una reforma urbana y de construcción de vivienda, porque sobrepasaba, quizás apenas no llegábamos a 3 millones de dominicanos, pero de eso, más de cerca del 40% no tenía vivienda. La mayoría de la población era campesina. Y entonces, todos los tipos de estudios, de análisis, promovió el turismo, promovió la enseñanza, promovió la libertad de enseñanza en el país. Entonces, todos esos factores contrastaban con el espíritu y con las aspiraciones que tenían los núcleos, por eso hablé de sectores fácticos, los sectores de poder que aspiraban a desplazar a Trujillo para ellos enriquecerse de todo lo que tenía Trujillo. Entonces, objetivamente, toda esa situación obligó que esos núcleos oligárquicos, esos sectores norteamericanos y esos sectores eclesiásticos se unieran, y el 25 de septiembre derrocaron, 7 meses apenas, y luego el establecimiento, el 29 de abril del año 63, una constitución avanzada por esos tiempos que no ha podido ser superada en la República Dominicana. Entonces, todos esos factores aceleraron la conspiración, derrocaron a Bosch, y en un documental que nosotros realizamos, que llamamos El Golpe que Cambió la Historia, representaron, y según los cálculos que se hacen, la República Dominicana no ha superado aún las proyecciones que tenía de desarrollo y de avance. O sea, eso retrotrajo 30 años de progreso para la República Dominicana. ¿Cuál fue la respuesta a ese fatídico golpe? Tratando de coger los minutos.
movilizaciones populares, movilizaciones en la universidad. Pero recuerdo, tengo que hacer reconocimiento, no porque es parte del panel, sino porque él era parte de esos sectores avanzados y progresistas que no tenían sectarismo de partido, porque Rafa Gamundi era un gran dirigente del PRD que vino joven, pero que al mismo tiempo mantuvo, y tengo testigos de sección principal que tengo que hacer notar, aparte de lo que yo diga, que es Fran Peralta, que era un hombre con una relación estrecha, íntima, que a veces servía de orientación y a veces servía de respaldo a las iniciativas del 14 de junio. Entonces, ¿qué sucede? Movilizaciones estudiantiles, movilizaciones profesionales, levantamiento insurreccional, que eso es un tema que nosotros hemos recogido en libros, en documentales sobre la vida de Manolo Tavares. Fue la respuesta primero a eso, pero luego el sector laboral, con huelgas que fueron insurreccionales. Nosotros vivimos estando presos, en el caso nuestro, junto con un grupo de veganos, que es el otro aspecto que yo quiero decir. Usted se va a la independencia nacional, a la restauración, a la época de la dictadura, a la época de Trujillo, y La Vega es uno de los pueblos que más aporte ha hecho. En ese levantamiento, en esa lucha, muchos que no llegaron a levantarse, pero que la sostuvieron, de los cuales Rafa jugó un papel importante. Centenares, miles, nosotros éramos por lo menos cerca de 140 en todo el país. Cayó el líder que no ha podido ser sustituido, Manolo Tavares, por sus condiciones intrínsecas y su expresión, su carisma y su realidad. Pero eso es un tema que ameritaría una exposición aparte. Pero hay que decirlo, y si yo no lo digo, no lo va a decir nadie. Entonces, cayó Manolo Tavares, cayó parte importante de la juventud, pero eso sentó las condiciones para que en mayo del año 1964 nosotros viéramos la cárcel de La Victoria, que ahora es una podredumbre y en esa época comenzaba a hacerlo de una manera terrible. Centenares, miles de gente herida, grave, casi muerta de los golpes, y muchos que cayeron en movilizaciones. Y naturalmente eso sentó la base para lo que estamos conmemorando hoy. Contrario a lo que se ha creído, en verdad, no fue un movimiento, lo que se produjo el 24 de abril, que llámese como se quiera llamar, la revolución de abril, la revolución el 24 de abril, realmente el título que corresponde con rigor histórico es la guerra constitucionalista de 1965, porque no estaba planteando un cambio de sistema, estaba planteando el cumplimiento de una constitución, y esa constitución significaba un cambio dentro del sistema vigente en ese entonces. Entonces, el término, eso también sería motivo de discusiones, pero lo importante es el hecho en sí, el hecho de que un pueblo se lance y no se circunscribe a la capital sola, que es algo que yo quiero también significar. Todo el país se movilizó, y aquí el 24 en la tarde estaba el pueblo tirado a la calle, y el 25 se hizo el más grande meeting para ese entonces, si comparamos la cantidad de gente que había, que se hizo en el local que era del PRD. Se movilizaron sin hacer ningún tipo de propaganda. Hablamos 3 personas, Jorge Pérez, que era el presidente del PRD, Mario Fernández Muñoz, que era dirigente del 14 de junio, y yo, que era en esa época representante de la juventud en ese momento. Entonces, hablamos y dijimos cuál era el rumbo, y aquí nosotros tomamos la emisora que había, radio, ya le habían cambiado el nombre, Onda del Valle, y tomamos un local que un grupo, entre ellos Boteles, Fran, José Peralta,
Juancito Martínez, Antonio estaba en el exilio, o estaba preso tratando de venir del exilio, cuando explotó la guerra. Y entonces formamos un CCC, un comité de combatientes constitucionalistas, que se recogían recursos, alimentos, y se movilizaban para tomar, y los guardias supuestamente apoyaban el movimiento en todo el país. Entonces eso hay que decirlo, que era un movimiento que no era de la capital. Lo circunscribieron en la capital. Cuando ya era inminente la derrota, entonces vino la segunda invasión, pues no lo voy a llamar intervención, invasión norteamericana. Yo no voy a profundizar en ese tema, pero tenía que ponerlo sobre el tapete. Se produce esa intervención, y esa intervención constituyó verdaderamente un freno para que el país pudiese reponer la Constitución, pudiese reponer el gobierno de Juan Bosch y pudiese mantener la trayectoria del progreso en la República Dominicana. Vamos a no profundizar en cuál fue el rumbo de los acontecimientos, pero La Vega jugó un papel importante. Y yo me quedo amargamente, aunque uno trata de contribuir con programas de televisión, con publicaciones de libros, con charlas, con eventos de esta naturaleza, que es el valor que yo le confiero a esta iniciativa, que ustedes están haciendo lo que debía hacerse. Porque las cosas de La Vega no se saben, no se proyectan, porque no nos ocupamos debidamente de proyectarlas como debe ser. Si nosotros vemos el papel de la independencia, de la restauración, el papel de La Vega en la dictadura contra Trujillo, el papel de La Vega en la etapa subsiguiente al ajusticiamiento de Trujillo, y el papel de la guerra en la guerra constitucionalista de 1965, que Rafa va a desglosar con amplitud meridiana, porque fue un comandante de la misma. En verdad, el papel de La Vega, la cantidad de hombres, incluso de mujeres, porque por lo menos yo voy a mencionar a Teresita Payá, que es un cuadro militar, una combatiente de primera que había tenido formación en Cuba, y Milagro Concepción Calderón, que se integró, y hubo cientos de compañeros que se integraron, y compañeros que cayeron presos. El mismo Frank, nosotros teníamos como misión la extensión de la guerra al interior, La Vega, Macorís, Santiago principalmente, Mao, pero todo eso también estaba previsto en el sur, en el este, y los resultados fueron fallidos. Y lograron los norteamericanos concentrar la población en lucha en un solo sector, que no pudieron aplastar, que hubo que negociar, porque hubo dos factores: el valor, la intrepidez, el sentimiento patriótico hizo que con poca gente, con pocas armas, enfrentáramos 42.000 marines y no pudiésemos ser derrocados. Se habían planteado tomar la zona constitucionalista en 6 horas, pasaron 72 horas, y en ese tiempo se convencieron de que no era posible tomarlo, sino era con la ruina del país. Y entonces ese acontecimiento, muchos de los veganos, que tengo que omitir su nombre porque no quiero sobrepasarme más de lo que he hecho, La Vega jugó un papel tan importante que merece que nosotros lo destaquemos y nos propongamos darle el valor que tiene y evitar que seamos ignorados como un ente de lucha, de progreso y también de un acendrado espíritu libertario, como es el que caracteriza esta provincia. Gracias. Viene la gran batalla en ese pueblo y se llena de gloria un hombre extraordinario. Se llena de gloria ahí
el coronel Francisco Alberto Camaño Liñón. Un hombre que, igual que Peña Gómez, es un ejemplo de transformación formidable. Porque Peña Gómez le limpia bota al más grande de los dominicanos. Y Camaño, de hombre represivo, de la ultraderecha, el más grande de los revolucionarios de defensa. Por ejemplo, precisamente la juventud, para que se vea que se puede producir las transformaciones positivas en un momento. El 27, por tanto, queda derrotado el general Wesley Wesley, queda derrotado el CEFA, quedan derrotados los golpistas en el puente. Ahí quedan son los tanques de guerra quemados, botando humo. Y huyendo los guardias huyendo. Que hasta uno de nosotros en un momento determinado tuvo que tirarse por el río, cuando la fortaleza estaba, por el río. Y por eso no lo atacaron. Era pegado. Digo. El 27 viene el día 30, no, el 28. No sé si ustedes recuerdan que había un vino Sansón que le quedaba fuerza. El que se tomaba un Sansón era el diablo. Entonces nosotros venimos cansados de pelear en el puente, no vengan a mordida, para lo de la mota, Panchito, botica. Fue de todos nosotros el que más combatió, porque le hicimos en una camioneta, le pusimos entonces una plancha de acero adelante, y él con una ametralladora le tiraba tanto que hasta el mismo se tiró y se fue todo. Era un hombre formidable, valiente, guapo. Entonces, en ese día 30, los Yankees, no, el 28, estábamos nosotros cerca del Parque Independencia bebiendo ese vino Sansón. Va a estar más fuerte para seguir peleando. En eso viene, te están anunciando, termina la revolución, se entrega Molino Leño, todos están asilando. Dice Minguito, ¿tú sabes que Minguito era impulsivo? Entonces comienzan a pasar los helicópteros, cargados de armas y de hombres colocando en la punta, abriendo lo que le llamaban zona de seguridad. El corredor de seguridad. El corredor de seguridad. Dividiendo la capital, dividiendo a los hombres que estábamos en combate en la parte norte del bando, de la dirección, del gabinete, mandado por Francisco Alberto Camaño Liñón. Entonces, la dirección, el pueblo sin dirección, le da trabajo de ser. Entonces, ahí, dice Miquito, vete en bote, vámonos para allá, para allá arriba, para estar los pobres, que ellos no se van a vencer, no se van a entregar, porque ellos necesitan mucho de la revolución. Cogimos entonces para allá, Nueva Vista, a la parte alta de la capital. Que ahí es que nos agarra lo que se llamó la operación limpieza, lo más criminal que usted puede haber visto. Ametrallaban a hombres y mujeres donde quiera que lo encontraban. Sacaban a los ancianos de los armarios cuando estaban escondidos. Los fusilaban ahí mismo delante de la gente. Agarraban prisioneros, los llevaban entonces al campamento de transportación. Y les metían, buscaban entonces gente que habían sido heridos en la revolución, que habían perdido un brazo, pero que eran de ellos, para que le metieran el muñón ahí en la boca y oficiara entonces a revolucionar. Toda esta crueldad, toda esa cuestión se hizo ahí bajo el mando de los llanos. Entonces, el 30 hubo más de 1000 muertos, abriendo ellos ese corredor, más de 1000 muertos. Al final, que pasamos entonces a Ciudad Nueva,
Ya el pueblo está un poco desmoralizado. Está muy preocupado porque no alcanzaba a ver que se avanzara. Comienzan negociaciones. Y el pueblo es muy inteligente. Cuando el pueblo vio que hay negociaciones, en las negociaciones siempre gana el más fuerte. Negociaciones con Ollán. Estábamos llamados entonces prácticamente a ser recasados. Y quiero entonces decir esta parte aquí, leerla, para que ustedes vean lo que dice mi compadre, también pedagogo. Dice, la guerra terminó, porque ya hubo el pacto que se llamó de la institucionalidad, para que hubiera ya todas partes a trabajar unidos por la paz. Dice mi compadre Peñarol, la guerra terminó. Y yo quiero, eso soy yo que digo ahora, y yo quiero me permitan terminar mi participación en esta importante jornada promovida por ilustres veganos del Ayuntamiento Ilustre de la República Dominicana, el más ilustre. Es verdad. Haciendo mías estas palabras del líder importante, José Francisco Peñarol, cuando dijo, la guerra terminó y no hubo ganadores, sino derrotados. Fíjese bien, y no es pesimista, sino derrotados. Porque la que perdió fue la República Dominicana, ya que tuvo que entregar su independencia, que es un bien de todos los dominicanos, de los derechistas y de los izquierdistas, de los militares y de los civiles, de los ricos y de los pobres. Ese es Peña Gómez que está hablando. Tras el fracaso de la revolución, quedaba una última esperanza, y eran las elecciones. Y lo increíble sucedió. Los payaguados del tirano, los que nunca han luchado por la libertad, los que nunca se han sacrificado por la patria, los que nunca han sufrido la tortura del presidio, sino que las han infligido a sus víctimas, los que nunca han llorado a sus compañeros muertos en los combates o asesinados en las prisiones, y solo han llorado la memoria del dictador caído. Estos ganaron el poder. El partido que personificaba la dignidad nacional y la libertad había perdido nuevamente la batalla por la democracia. Los peores personeros de la tiranía, los más odiados calieres, corruptos y traidores, retornaron al poder, volviendo a sembrar de cruces la tierra dominicana y volviendo a saquear los bienes del Estado, a fomentar la corrupción, el bandidaje y crear las condiciones para que la dignidad de los hombres y las mujeres de esta tierra fuera arropada por nubarrones de imprescindible trascendencia para nuestro pueblo. Porque debe saberse que la revolución no terminó ahí. El 3 de septiembre, cuando lamentablemente el coronel Camacho de yo se ve en la precisión de entregarle el gobierno a los enemigos. Y aunque fuera vegano, y esto hay que, no le voy a poner ahí la cosa de torero, pero era entregado a la derecha, a la ultraderecha. Ministro de Juan Bosch y traidor a Juan Bosch, ministro y golpista. Y a través de ahí se prepara entonces para que venga el gobierno de los 12 años, que bañó en sangre
lleno de dolor y de sacrificio al pueblo dominicano en términos generales. Y por tanto, la revolución no terminó. La revolución continúa en forma diferente, pero hasta la victoria tenemos que seguir avanzando, nosotros llegando con la bandera en alto, con la revolución. Pero Inver disfrutó de su aureola de héroe nacional hasta 1965, pues incluso Bosch, cuando lo derrocaron y lo enviaron en la fragata Mella a Puerto Rico en 1963, pidió que él lo acompañara como una garantía de que no se atentaría contra su vida durante el viaje. Pero ya aquí, con el gobierno del triunvirato, Inver se fortalece y aspira a lo que Kennedy planteó. Oigan bien, Kennedy, el presidente más popular en toda América Latina por lo de la Alianza para el Progreso, era terrible el hombre. Y aquí, con la marifinca se ganaron. El campesino del último rincón dominicano sabía quién era Kennedy, con la marifinca. O sea, por el plan de la Alianza para el Progreso, que le donaba harina, aceite. ¿Qué planteó Kennedy, señores? Ser el continuador de la dictadura trujillista sin partido para evitar que el país se convirtiera en otra Cuba. Ese fue el cuentazo con el que nos marcharon. Inver Barrera y Amiá Matió no tuvieron éxito en los intentos de apoderarse del poder en 1962, pero Inver Barrera tuvo una segunda oportunidad 3 años después, en mayo de 1965. John Barlow Martin, el liberal, el demócrata, lo eligió para encabezar una tercera fuerza inexistente que solo representaría el sector más corrupto de la sociedad dominicana. Fue el último de los regalos envenenados hechos al pueblo dominicano por John Barlow Martin, el hombre que se la daba de ser su amigo. Inver Barrera, corrupto, ambicioso y obsequioso. Inver tenía, escribió el embajador William Taple Penne, y esto es otro informe de la CIA, la mentalidad de un gángster. Pero era pro norteamericano, o sea, lo de siempre. Los norteamericanos tienen a sus corruptos preferidos y a sus asesinos preferidos. Por eso Trujillo 31 años en el poder. Pues bien, ese gobierno llamado de Reconstrucción Nacional desató una represión criminal apoyado por las tropas del CEFA, dirigido por Wessing, rearmada por los norteamericanos y dotadas de helicópteros, tanques, jeeps y asistida por oficiales yanquis. Ejecutaron la operación Escoba, aislaron al grupo constitucionalista en Ciudad Nueva al crear el famoso corredor y actuaron a mansalva contra los comandos en la parte norte o parte alta de la capital, que no pudieron recibir el auxilio de sus compadres sitiados ya en la zona colonial y sus alrededores, pese a su tenaz resistencia, porque los muchachos en la zona norte resistieron heroicamente. Fue una defensa heroica que hicieron porque ellos estaban luchando por un ideal. Y así lo relata un oficial norteamericano, digo un oficial del CEFA. Dice, no, es que esos muchachos peleaban por un ideal, nosotros no, nosotros peleábamos por la paga. Así, a principios del mes de agosto del 65, la Comisión de los Derechos Humanos, señores, disponía de los siguientes datos: desaparecidos 124, enterrados en el cementerio obrero no identificados 140, enterrados en el cementerio Los Minas no identificados 25 y registrados miles de presos políticos en todo el país. La República Dominicana fue desamparada por los organismos internacionales que, dejando de actuar, nos entregaron a los Estados Unidos. Señores, José Mayobre, el representante de Yután, el secretario general de la ONU, un birmano, cuando vio lo que había, se fue del país, dejándonos en brazos de la OEA, dirigida por el costarricense José Mora. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA no tuvo facilidades para investigar los crímenes de Inver,
porque aunque él le decía que contaban con todas las garantías, fue bloqueada donde quiera que fue, presionada y amenazada, y también tuvo que retirarse del país sin un uniforme acabado. Eso es libertad, señores. Todas las noches se escuchaban los disparos en el puente de la Yuca, Hacienda Estrella y sus alrededores, y al siguiente día aparecían los cadáveres que los vecinos eran obligados a sepultar en el mismo lugar encontrado, cuyas osamentas fueron desenterradas en gran parte. Inver tenía la desfachatez de atribuir esos crímenes a los constitucionalistas, pero era evidente que ocurrían en zonas controladas estrictamente por el gobierno de reconstrucción. Y cuando fusilaron al sacerdote en Monte Plata, aquí no lo conducieron la gente de la PN. Y peor, fue en el caso de San Francisco de Macorís, que ya Rafa Núñez estuvo por allá hoy. Este gobierno quiso dar la idea de que gobernaba todo el país, pero quien pagaba los sueldos a los soldados y a los empleados no era ese gobierno, sino la OEA. Y todos los meses venían las comisiones de pago a los pueblos. Ese gobierno se dedicó a desinformar a nivel internacional, haciendo creer que era el gobierno legítimo, e informaba que aquí todo estaba en paz, a excepción del foco rebelde de Ciudad Nueva. Incluso empezó a condenar y que a los Estados Unidos y a la OEA y a que iba a renunciar internacionalmente porque no le permitían entrar a Ciudad Nueva para acabar con lo que él llamaba el foco rebelde de ese lugar, donde él eliminaría uno por uno a todos los comunistas aquí presentes, porque ustedes saben que comunista era todo el que no era del gobierno. Estados Unidos había traído a Balaguer contra la voluntad de Inver, porque Inver quería dar la imagen de que él era el hombre fuerte que los americanos apoyarían, pero Estados Unidos no. Estados Unidos estaba convencido de que ese hombre era Balaguer, y conspiraron para manipular las elecciones y colocarlo en el poder indefinidamente. Lo de los crímenes en el gobierno de García Godoy, y poca gente pone en duda que los llamados incontrolables de Balaguer no fuera gente muy bien controlada, constituido por 140 policías al servicio personal de ese jefe. Señores, el trabajo de las 8 circulares del gobierno de Reconstrucción Nacional están publicadas en el boletín 136 del Archivo General de la Nación de mayo-agosto de 2013, pero la gente no lee. Si les interesa leer, ahí hay un trabajo de 119 páginas con las 8 circulares íntegras, más el artículo publicado. Lo que se decía ahorita de un señor Panal, el conflicto con la iglesia y Trujillo, también lo publiqué en un libro que se llama Ciudades del Cibao, cuya publicación corresponde al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y está distribuido en 80 escuelas de La Vega y en la universidad. En todas esas bibliotecas están, que pueden leerlo. La parte correspondiente a La Vega es el caso de Monseñor Panal, la lucha entre Trujillo y la iglesia. Señores, cumplí con mi tiempo. Buenas noches. Considerando que para La Vega, ciudad culta, es de vital importancia recordar y revivir las vivencias históricas que forjaron y encaminaron la madurez y desarrollo del pueblo dominicano, y más aún cuando veganos connotados participaron activamente en estos importantes hechos, tal y como lo fue en el caso del combatiente nacionalista señor Rafael Gamonti Cordero. El Ayuntamiento del municipio de La Vega, en uso de sus facultades legales, resuelve, único, declarar como experto por la presente declara al maestro Alfredo Rafael Hernández como hijo distinguido de la culta olímpica navalesca ciudad por las razones precedentemente expuestas. El Ayuntamiento del municipio de La Vega, en uso de sus facultades legales, resuelve, único, declarar como al efecto por la presencia de Clara
al general Rafael Pérez Modesto como hijo distinguido de la ciudad culta, política y nacionalista de La Vega por la razón presidente del Estado. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron